Muy buenos días a todos, muy buenas tardes a todos, según estaba diciéndoles que yo soy Agnel Bartés Casal, trabajo para la oficina de turismo y bueno, estamos proponiendo un seminario en cuanto a la restauración responsable. Será Elis Barón que va a coordinar. Yo voy a empezar justo con lo que es la presentación del proyecto Gaturi 2, que es el marco de nuestra reunión. Gaturi 2 es un proyecto transfronterizo eh, que se desarrolla en Navarra y en el Bearne y la zona del País Vasco. Y en realidad lo que hace es retomar un proyecto transfronterizo que empezamos a principios del año 2020, perdón. El objetivo de Gaturi 2 es consolidar un destino turístico gastronómico internacional responsable y sostenible. Es un proyecto que nos va a ocupar 3 años. Empezamos a principios del año 2024 y terminaremos a finales del 2026. Y evidentemente cuenta con financiación por parte de los fondos europeos en el marco del FEDER. En cuanto al perímetro, antes ya lo he comentado, estamos hablando de la zona del País Vasco, la zona francesa, Bearne y Navarra. Estamos hablando de territorios con muchísima gastronomía, con productores que respetan el medio ambiente y cocineros que están muy pendientes de la tradición. Así que estamos hablando de territorios con productos de calidad, con maneras de hacer ancestrales. El objetivo general es el de consolidar este espacio transfronterizo en torno a un destino turístico gastronómico internacional que sea responsable, sostenible y de calidad. Y el objetivo específico es el de reforzar el papel de la cultura y del turismo sostenible en el desarrollo económico, la inclusión social y la innovación social. Es así como lo marcamos en el proyecto. Aquí tenemos las acciones, perdón. En cuanto a las acciones, vamos a trabajar en cuanto a lo que es la transferencia de conocimientos e intercambios de buenas prácticas. Vamos a trabajar sobre todo la sostenibilidad, los circuitos cortos. También vamos a desarrollar un plan de profesionalización, es decir, vamos a hacer acciones de formación y es lo que empezamos hoy. Y luego un plan de promoción, que es lo que abordaremos al final y que más que nada viene a consolidar el destino con productos, con itinerarios y todo eso para promover un turismo responsable, sostenibles y de calidad. Y esto lo que pretendemos es promover todos estos productos y el destino a escala internacional. Si analizamos los beneficiarios, son productores, evidentemente, el comercio, restauradores, talleres, hostelería y todo lo que es el ecosistema turístico de los tres territorios. Aquí tenemos los socios. La parte navarra está representada por la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra. En la parte del País Vasco francés tenemos con nosotros en la Cámara de Comercio del País Vasco. También contamos con la presencia de India y del Gobierno de Navarra. Y para terminar con la parte norte, también contamos con la presencia de la Agencia Provincial de Turismo y que engloba tanto la parte vasca como la parte del Bearn. Y luego la financiación, tal y como les he dicho, se trata de un proyecto cofinanciado en un 65% por los fondos europeos de desarrollo regional a través del programa Interreg Francia, España y Andorra, y lo que queremos es reforzar la integración económica y social de todo lo que es el espacio transfronterizo entre España, Francia y Andorra. Muchísimas gracias. Voy a pasar la palabra a Elisa, que es la que nos va a presentar el proyecto. Buenos días, yo soy Elisa, soy cofundadora de FIG. Voy a presentar FIG antes de entrar en el tema de hoy, que es el de la formación. Hay que decir que FIG la constituimos hace 4 años. Más que nada se trataba de Descarbonar, que es una empresa del ámbito de la economía social y solidaria
Acompañamos a restaurantes para que puedan tener un planteamiento ecorresponsable y esto lo hacemos a través de acciones de formación o si no también lo podemos hacer a partir de un asesoramiento individualizado. Y a partir de ahí hemos creado un nivel. Como enfoque nos dirigimos a todos los restaurantes independientemente del punto en el que se encuentran, centrados, lo que hacemos siempre es centrarnos en lo que es una economía, un ahorro. Y verán que el planteamiento de descarbonación es un planteamiento económico, es decir, que nos permite ahorrar. Desde hace 4 años hemos tenido la posibilidad de acompañar 500 restaurantes que, más allá de lo que es nuestro conocimiento científico, tenemos muchas experiencias, muchos comentarios que nos permiten saber en qué ¿En qué ejes o cuáles son los ejes en los que hay que intervenir? Hay que ver la viabilidad. Bueno, tenemos experiencia que permite que todos los restaurantes a los que acompañemos ganen tiempo. Empezar eh, voy a presentar lo que es el contexto. Hay que saber, y para empezar, hay que saber que tenemos el 26% de las emisiones vienen de los gases de efecto invernadero, vienen de la alimentación, lo que quiere decir que la alimentación es esencial si queremos luchar contra la crisis climática. Y los restaurantes tienen ahí mucho que hacer en esta transición. ¿Y por qué? En primer lugar, porque es el eslabón mayor de la cadena. Uno de cada 5 comidas no las hacemos en casa. Esto significa 2.000 millones en Francia. Así que bueno, muchísimas comidas fuera de casa. Además, es un volumen que aumenta, ya que, bueno, como estamos cambiando nuestras maneras de vivir, cada vez comemos menos en casa. Lo más importante es que están ustedes en contacto con clientes durante todo el día. Así que, bueno, ustedes pueden animar, pueden llevar a sus clientes a lo que es una alimentación sostenible. Son el mejor eslabón para ello. Más allá de lo que es la responsabilidad sostenible es un eslabón estratégico para los restaurantes. ¿Y por qué? Porque la clientela tiene muchas expectativas y no tenemos como ejemplo. Esto es un estudio, el estudio Kirkano editado en febrero de este año y que nos demuestra que el 45% de los consumidores europeos consideran que la ecorresponsabilidad es un criterio y lo utilizan cuando van a elegir un restaurante. Y tenemos un 56% de consumidores europeos que quieren tener más productos ecológicos. Esto nos demuestra hasta qué punto la clientela está buscando este tipo de alimentación. Así que incluir o integrar un planteamiento ecorresponsable es dar salida a las expectativas de sus clientes y posicionarse de otra manera en sus opciones. De la misma manera, es una vez más una palanca de economía y de márgenes de beneficio. No es algo intuitivo, pero los estudios nos lo demuestran. Tenemos uno realizado por la DEM en el año 2019 que nos muestra que con un planteamiento responsable podemos tener hasta un ahorro de un 10% como mínimo, pero podemos llegar, por ejemplo, hasta un ahorro de un 31% en el consumo de electricidad, 47% entre el consumo de gas y luego en todo lo que es producción de residuos. Es algo que lo vemos de manera cotidiana con todos los restaurantes que acompañamos, pero hay otras cifras que les permitirán darse cuenta hasta qué punto es importante. El último punto, la ecorresponsabilidad es una manera de dar mejor a conocer su marca como empleadores. Los jóvenes, las jóvenes generaciones están buscando sentido a su trabajo. Así que si ponen en marcha este planteamiento, les aportarán un criterio adicional para que convencerlos de que entren en su equipo y además pueden fidelizarles en torno al proyecto que tiene sentido. Además, el contexto normativo se está acelerando y esto es así en Europa, en toda Europa. En cuanto a Francia, tengo que recordarles lo que dice la normativa. Desde el año 2016 existe la obligación de clasificar los residuos. Esto quiere decir que todos los restaurantes tienen que separar metal, plástico, vidrio, etcétera. Además, desde el año 2024 tenemos la reutilización obligatoria de todo lo que son los residuos alimentarios.
Si nos centramos en los plásticos con uso único, Francia ha puesto en marcha un planteamiento para acabar con estos plásticos de uso único. El objetivo es que de aquí al 2040 lo consigamos. Por un lado tenemos todo, ha habido todo lo que es prohibición de pajas, etcétera, y bueno, dentro de poco llegaremos a la prohibición de lo que es vajilla. Luego, en cuanto al desperdicio alimentario, Francia tiene objetivos y es el de reducir en un 50% de aquí al año 2025 y en este contexto ustedes tienen la obligación de poner a disposición a sus clientes eh, contenedores, etcétera, que les permita llevar a su casa aquello que no han terminado cuando van a comer. En cuanto a España, la normativa es exactamente parecida. Por un lado, tenemos evidentemente la obligatoriedad de la clasificación. Hay que utilizar los biorresiduos desde el año 2022. También hay una optimización de los elementos textiles. Y todo esto es para aumentar los niveles de reciclabilidad en el CHR. Se pretende llegar hasta el 30% de contenedores de agua, 80% de la cerveza y 60% de bebidas no alcoholizadas. Y en cuanto a esto, en cuanto a los plásticos, la Federación obliga a los restaurantes de ofrecer agua gratuitamente. También tiene la prohibición de utilizar pajas, cubiertos desechables, cajas en poliestireno, etcétera. Y luego hay una tarificación obligatoria de recipientes y de platos o vajilla para todo aquello que sea para llevar. Para la paradoja está en que estos retos son difíciles de integrar. Es algo que vemos cada vez que asesoramos. Los profesionales quieren incluir esta manera de funcionar, pero no saben cómo hacerlo. Hay un estudio realizado por Paris en el año 2020 con relación a esto y que nos demostraba que el 57% de los profesionales pensaban que tenían que hacer algo en el campo del desarrollo sostenible, pero bueno, había un 51% que decían que no tenían medios necesarios, algunos hablaban de que no lo hacían por falta de tiempo y un 40% decía que era porque no tenían información necesaria. Es el objetivo de hoy, es el dar las primeras pistas, luego tendremos los acompañamientos individualizados que permitirán a aquellos que lo deseen el que puedan instaurar toda esta política en sus propios establecimientos. ¿Qué podemos hacer para llegar a una restauración ecorresponsable? Para responder a esta pregunta estaría bien que viéramos un poco cuáles son los impactos que el carbono tiene en un restaurante. Y esto para poder elegir el planteamiento más eficaz. Es lo que aparece en Slide. Tenemos la huella por puesto, de carbono por puesto, y bueno, lo que vemos es que el mapa bueno, esto representa entre el 80 y el 90, el 50 y el 90%. Así que bueno, esto es sobre lo que hay que intervenir cuando ponemos en marcha una política ecorresponsable. La energía también va a representar entre el 7 y el 30% de su huella de carbono y los residuos van a representar entre el 2 y el 8% de lo que es su huella de carbono. Es la energía, la carta, la energía y los residuos. Hay que saber que hay otras acciones sobre las que podríamos intervenir. Por ejemplo, el transporte, la movilidad, que también tiene su peso. Pero nuestra experiencia nos lleva a decir que es mucho más difícil implantar, modificar temas de movilidad. Es muy difícil que vayan a que sus proveedores modifiquen la manera que tienen de suministrar, etcétera. Es muy difícil, de la misma manera que ustedes vayan a ver a sus clientes y les animen a que vengan en bicicleta o andando y no en coche. Lo que les propongo es que veamos estas tres palancas y que identifiquemos aquellas acciones sobre las que pueden trabajar y qué beneficios están asociados a cada una de estas acciones. En el caso de la carta, primera palanca sobre lo que hay que trabajar es la desfetalización y el reequilibrado de proteínas animales. ¿Por qué es una palanca? Para que lo entiendan, aquí tienen en la parte de la izquierda la huella de carbono de lo que comemos. Aparece en kilos de CO2 por kilo. Es decir, un kilo de producto, ¿cuánto generamos
como gas de efecto invernadero. Lo que podemos deducir de esta transparencia es que todo lo que son proteínas vegetales, lo que está a la derecha, vemos una producción de carbono muy baja, pero justo del otro lado, todo lo que son proteínas animales, nos encontramos con unas huellas de carbono muchísimo más grandes. Así que cuando van a incluir lo que es la parte vegetal, van a ir reduciendo la huella de carbono de su plato. Al mismo tiempo, también vemos que hay muchas diferencias entre lo que son la proteína animal. Por un lado tenemos los rumiantes, estamos hablando de ternera, etcétera, con un nivel de producción de carbono alto, y luego todo lo que es pescados, aves, cerdo, que tienen una producción de carbono mucho más baja. Así que una vez más y de forma mecánica, si optan más por una carne blanca que por una granja, van a reducir la huella de carbono de su plato. En cuanto al pescado, es cierto que la huella de carbono es más baja en el caso del pescado, pero hay que saber que el pescado plantea otro tipo de problemáticas, sobre todo relacionadas con una sobreexplotación. El 34% de las variedades de pescado están sobreexplotadas, es decir, que se está pescando más de lo que se regenera. Y luego hay otra problemática que es la destrucción de los fondos marinos debido a ciertas técnicas invasivas, como puede ser todo lo que son pescas de redes de arrastre, que no son selectivas y que van a arrastrar y por lo tanto destruir aquellos sedimentos que están depositados en la parte baja. Y luego tenemos también la contaminación de nuestros mares. Hay que saber que el 10% de la contaminación de plástico está ligada, viene de materiales de pesca. Así que la palanca más eficaz para reducir la huella de carbono es reducir es primar las proteínas vegetales, puesto que tienen una huella de carbono inferior a la proteína animal. Una vez que hemos dicho esto, ¿qué podemos hacer y qué podríamos hacer de manera concreta para poder incluir o propiciar la presencia de la proteína vegetal? Se trata de trabajar los menús, las cartas, para que el ámbito vegetal esté mucho más presente. También se trata de reducir los gramos de proteína animal y de trabajar los elementos vegetales como acompañamiento para llegar realmente a una sensación de saciedad. No se trata de revolucionar, no se trata de reducir completamente la obtención de carne o de pescado, sino más bien de ir poco a poco. Se pueden reducir de 10 gramos, 20 gramos, ver qué dice la clientela y al mismo tiempo trabajan con un buen acompañamiento que hace que la vista, que den ganas y que al final se convierta en una experiencia de degustación. De manera paralela a todo esto, se trata de trabajar las carnes blancas y el pescado menos sobrepescado o sobreexplotado, es decir, sardinas, tacos y evitar todos aquellos como pueden ser el salmón, el bacalao, que son los que más se consumen. Estas acciones son muy interesantes porque nos van a permitir optimizar su margen de maniobra. Si ven un poco la proteína, si reduce la proteína animal, ampliarán el beneficio. Se utilizan, en cambio, si priman, eh, además va a tener una incidencia en cuanto al precio de compra y puede haber una modificación de entre un 10 y un 20%. Al mismo tiempo, pueden intentar aumentar las propuestas vegetarianas. Si en este momento no tiene ningún plato vegetariano, pueden proponer uno y ver qué reacción tiene el cliente. Y si lo aceptan, en ese caso pueden aumentar esta oferta vegetariana hasta llegar a un tercio de su carta. De forma paralela, también tenemos el marketing, que es otra palanca muy interesante. Muchas veces los restaurantes nos dicen que los clientes les da una cierta aprensión las ofertas vegetarianas. Piensan que es una cocina de régimen, sin mucho sabor. Bueno, pues ahí hay que intervenir a través del
marketing. Por ejemplo, pueden proponer una oferta vegetariana como sugerencia del cocinero y todo esto para que dar ganas de probar. También pueden intervenir sobre los precios, es decir, presentar las ofertas vegetarianas con menor precio o si no, menús, insistiendo mucho en lo que es el sabor y dejando todo lo que son los términos que más miedo nos dan, que son vegano, vegetariano, etcétera. Un ejemplo muy concreto, hemos trabajado con un restaurador que tenía un concepto, tenían un poke vega y bueno, las ventas eran nulas. Le cambiaron de nombre, lo llamaron Selfie Falafel y a partir de ahí aumentaron las ventas de este plato. Y esto nos demuestra hasta qué punto el marketing nos permite modificar las maneras que tenemos de ver los platos vegetarianos o de percibir. El segundo elemento son las temporadas. Las temporadas es otra palanca fundamental. ¿Y por qué? Porque una fruta que no es de temporada es una fruta o un producto que viene de muy lejos o si no, que ha crecido dentro de invernaderos caldeados. Y eso quiere decir que va a consumir energía. Si cogemos el ejemplo del tomate, el tomate fuera de la temporada significa entre 2 y 3 producción de carbono. Significa más agua, sobre todo si viene de un país seco es más agua y si no es más temperatura. Así que se trata de reducir todos aquellos productos que vienen de muy lejos y sobre todo aquellos productos que vienen en avión y que tienen unas huellas de carbono relativamente altos. Si cogemos el ejemplo del mango, un mango en avión tiene una huella del 15% superior a aquel mango que proviene por barco. ¿Cómo identificarlos? Hay que saber que en las etiquetas tiene que aparecer mención de avión, si viene en avión, y de la misma manera son productos frágiles, serán frutas rojas en verano, mangos y algunas piñas. Una vez más y de forma concreta, el objetivo es ver las recetas, ver con qué pueden hacer con los productos de temporada. Por ejemplo, en verano estamos hablando de tomates, calabacines, en invierno estamos más hablando de calabazas, de berzas, y bueno, y además prolongar las temporadas, es decir, utilizar métodos de conservación que nos permitan prolongar. Y bueno, no duden en consultar los calendarios de temporada para saber qué es lo que hay en cada temporada. Es cierto que ahora mismo lo tenemos todo a nuestra disposición, así que al final es muy difícil saber si tal producto es de temporada o no. Por ejemplo, estoy pensando en el aguacate. El aguacate lo consumimos de verano, pero es de invierno, pero bueno, si consultamos un calendario sabremos si realmente el producto que estamos consumiendo es realmente un producto de temporada. La última palanca, que es muy interesante también, y es el del despilfarro alimentario. ¿Por qué es una palanca importante para nosotros? Pues porque un alimento que tiramos a la basura tendrá que contar dos veces. Hará falta energía para producirlo y hará falta al mismo tiempo energía para destruirlo. Así que hay un doble efecto que hace que su impacto sea mayor, sea el doble. Desde un punto de vista económico, estamos hablando también de márgenes. Estamos hablando de un 10% del coste de materias primas lo que tiramos a la basura en un restaurante. Así que sí que se puede hacer mucho y es algo que también estamos viendo en todos los conceptos. Entre 140 gramos dentro de lo que son restaurantes rápidos a 275 para un restaurante de chef es lo que se desperdicia por cubierto. Y bueno, y es unos márgenes que todo el mundo puede retrabajar. Algunas pistas de acciones sobre los que pueden trabajar. Lo que les aconsejamos es que miren sus basuras para que entiendan mejor de dónde provienen esos desperdicios. Así que miren sus basuras y vean qué hay en sus basuras. Y a partir de ahí puedan poner en marcha acciones destinadas a reducir. Si pueden pesar los residuos de una semana y esto les va a permitir cuantificar el volumen de desperdicio, identificar cuánto generan como desperdicio. Al mismo tiempo,
También pueden poner en marcha acciones a partir de las observaciones que hayan o las conclusiones. Una serie de ejemplos de acciones. Por ejemplo, de forma previa pueden evaluar mejor las necesidades a través de un sistema de reservas, trabajar todo lo que son procedimientos de almacenamiento. Muchas veces nos damos cuenta que una parte de ese desperdicio proviene del almacenamiento, generar etiquetas, etcétera, para que no haya ningún tipo de desperdicio. Luego, también pueden intervenir en la cocina. Se trata de trabajar en la carta, reducir los platos ofertados. Cuanto más corta sea esa carta, menos desperdicio generar fichas técnicas para garantizar de que tienen los gramos apropiados y que todo el mundo sabe los gramos que hay que poner por plato y también toda la optimización de los subproductos. Es decir, un producto lo podemos utilizar en distintas recetas y luego intentamos y utilizar el producto en su totalidad. Por ejemplo, una legumbre, vamos a utilizar absolutamente todo, hasta las raíces, o cuando tenemos una carne, vamos a utilizar los huesos, es decir, no desperdiciar absolutamente nada. También intentamos valorizar los invendibles en colaboración con asociaciones o generando pasando por aplicaciones, yo creo que las conocen, son aplicaciones que permiten o les van a permitir vender o dar salida a lo que no hayan vendido. Estamos hablando de una acción que hay que realizarla de manera conjunta. ¿Por qué? Porque el desperdicio es bastante pernicioso, puesto que afectará a todo. Estará presente en las recetas, en cocina también, en el almacenamiento, o sea, que está presente en toda la cadena. Así que si quieren poner en marcha un plan de acción, todo el equipo tiene que estar implicado puesto que se trata de luchar contra el desperdicio en todas sus etapas. En cuanto a la carta, las tres palancas sobre las que pueden trabajar es en un primer momento en la vegetalización, el antidesperdicio y la temporada. Desde un punto de vista carbono, esto nos permite reducir significativamente la huella de carbono o si estamos hablando de acompañamiento con esto podemos reducir la huella de carbono hasta un 39% y al mismo tiempo esto nos permite hacer un ahorro rápido, un ahorro que puede girar en torno al 10 al 20%. Así que sí que se pueden hacer, se puede ahorrar. Y luego es que estamos hablando pueden reinvertir estos ahorros para poder financiar, tener productos de mayor calidad, tanto productos locales como productos ecológicos. Si optan por la producción local o ecológica, en este caso optarán por otras ventajas. Estamos hablando de salud para sus clientes y al mismo tiempo permitir que el desarrollo se desarrolle a partir de lo que es la compra de producto local. Alors, quelques exemples très Algunos concrets ejemplos muy concretos d'actions qui ont pu de être menées par des acciones clients qu'on a que accompagnés los et vous me direz restaurantes ya han si puesto en marcha. Y ces más actions que finalement nada n'ont pas tout para que été mises en sepan, place para que se den et cuenta que en realidad son très acciones avantageuses. relativamente fáciles de implantar y que Dernièrement, nous dan avons mucho travaillé avec un resultado. gastronomiste Últimamente hemos qui a trabajado fait con un un restaurante travail de rééquilibrage gastronómico des que ha grammages. Nous avons reequilibrado los engagé gramos, 10 portions de redujo en viande toda de su 25 grammes porción, et a fait redujo en partie de ça une 25 partie gramos todas qui las est vraiment porciones pour essayer de les rendre plus de qualitatifs proteína animal, pero en sí que trabajó en introduisant des los céréales, comme un acompañamientos, vraiment introdujo cereales, système leguminosas, para tener una propuesta vegetal parallèlement à ça, atractiva. ils ont Al supprimé mismo tiempo, la viande suprimieron qui était sur la un carte pour ne pas plato qu'il y ait de de ternera, Donc voilà, tenían en un su exemple carta, d'action tenían dos, qui ahora lo permet que han hecho es et sustituirlo por una carne d'entretenir le blanca lien avec la y al famille. mismo tiempo Et han avec ce introducido type una opción vegetariana. Y con estas d'innovation, acciones han les sido entretiennent capaces de aussi reducir el et impacto de en fait, carbono ils en un ont presque tout un 30% y han tenido unos environnement entre beneficios extraction que et giran fabrication alrededor del 20 al grâce 30%.
y todo esto por los costes, debido a los costes de materia de las carnes. Otro ejemplo muy interesante, estamos hablando del restaurante de un hotel. Tenían muchísimos productos que venían en avión. Tenían una Macedonia de frutas, ahí había muchísimo piña que venía en avión. Así que bueno, dijeron que no querían seguir comprando nada que pudiera venir en avión. Ahora han pasado el barco y el hecho de pasar del avión al barco les ha permitido reducir el impacto de carbono alrededor de un 5% y han logrado un beneficio económico, puesto que la piña que viene por barco es en un 50% más barata que la que provenía por avión. Y luego otro ejemplo, que es un restaurante tradicional. Pesaron todos los residuos en una semana. Tras este trabajo, identificaron que tenían un problema en cuanto al buffet de entrada. Generaba muchísimo desperdicio, así que suprimieron estos buffets de entrada con los entrantes, así que pasaron a platos de entrante y además generaron fichas técnicas para garantizar el gramaje que podía haber en los platos. Además, bueno, por ejemplo, se dieron cuenta de que había muchísima patata frita, etcétera. Así que, bueno, llegaron de esta manera al gramaje de una ración. Y luego también trabajaron con el pan. Muchas veces el pan es un tema recurrente en los restaurantes. Habida cuenta de que muchas veces tenemos demasiado pan, se tira pan, así que bueno, ahí hicieron aplicaron una política compartida, dijeron que no había que dar más que un trozo de pan por persona. El pan se ponía antes de la llegada de los platos, sobre todo para reducir este despilfarro. Y de esta manera redujeron en un 15% sus pérdidas, lo que nos demuestra que una vez más hay campo de margen de maniobra. Voy a dar la palabra a Juan, que es un restaurador, que es un cocinero y que nos va a dar su opinión, un punto de vista de profesional en cuanto a las distintas acciones que podemos realizar. Muy buenos días. Tengo dos restaurantes. Conté con la presencia de FIGE, tengo un restaurante muy turístico, justo al lado de una playa, y el otro mucho más al interior. Estamos hablando de dos gamas distintas. Así que bueno, y los dos hemos conseguido ahorrar, y la verdad es que si vuelvo un poco a todo lo que hemos escuchado en cuanto a los platos o en cuanto. Tal y como lo ha dicho Elis, no hay que llamar a un plato, no podemos llamarlo vegano, hay que evitar el vegano. Si tenemos, por ejemplo, muchísimos hongos, etcétera, bueno, pues ya es vegetariano. Si le añadimos además un queso, pues bueno, son platos que se pueden vender bien, pero hay que evitar el llamarlos veganos. Y luego nosotros también hemos trabajado sobre nuestros desperdicios. Hemos pesado lo que salía de cocinas y lo que nos venía de la sala para intentar identificar dónde podíamos intervenir. Y ahí, bueno, esto nos llevó a reducir los gramos que poníamos en la mesa y también hemos empezado a utilizar, por ejemplo, el parmesano. Así que, bueno, son economías, son ahorros. Mira, y luego comprobamos también todo lo que son órdenes, todos los productos o todas las bebidas, sodas que también hemos pasado a jarras. El vino lo estamos vendiendo por jarras y la verdad es que está funcionando muy bien. O sea, ahora tenemos muchísimo más beneficio en cuanto a este venta en jarra que lo que teníamos en el pasado. Así que bueno, yo creo que todos estos cambios han sido terriblemente provechosos para mis dos restaurantes y para mí, evidentemente. No sé qué más puedo decir. Antes de pasar a otra palanca, que es la parte de energía, tal vez sería interesante saber si tienen algún tipo de pregunta con relación a cómo intervenimos en una carta o algún tipo de pregunta, antes de que pasemos a cómo intervenir en el ámbito de la energía. ¿No hay ninguna pregunta específica? Sí. Buenos, perdón. Buenos días. Mm, No me veo. Así que bueno, he llegado un poco tarde.
Todo lo que ha explicado ya son cosas que yo estoy haciendo. Lo que propongo son sin gluten, vegetariano, ecológico, local. En cuanto al desperdicio, no tengo porque lo doy a una explotación de conejos, de Ichasu. Compro muchísimo al por mayor, a granel. Este señor nos decía que había que evitar el decir que es un plato vegano. El hecho de que yo ponga sin gluten o vegetariano hace que hay mucha gente que me hace comentarios y que muchos me dicen que es una cuestión de moda, pero en realidad hay gente que no sabe mucho y es muy difícil explicar. Hay mucha gente que viene precisamente porque tienen alergias, intolerancias, con lo cual necesitan saber que no es sin gluten, que es, pero aquellos que no tienen esas intolerancias alimentarias o esta conciencia, bueno, pues para estas personas es un freno porque como no saben nada, bueno, pues creen que al final no saben muy mucho qué les voy a dar de comer. Así que es muy problemático el comunicar. He visto el poke en Vega que se ha convertido en el sexy falafel, pero salvo que diga que toda mi cocina es sexy, la verdad es que no sé cómo suscitar las ganas. Si me dejas, el vegetariano o lo vegano. El vegetariano o el vegano identifica. Hemos hecho unos ñoquis casa de la casa y tengo unos amigos que comen mucha carne y bueno, les dije la última vez que vinieron, les dije que habían comido un plato vegetariano y en realidad ni tan siquiera se habían dado cuenta. En internet digo que tengo platos veganos, que tengo vegetarianos, pero no lo pongo en mi carta, porque el vegetariano o el vegano enseguida va a identificar el plato, pero mientras que aquel que come carne, bueno, puede optar por un plato local, legumbres, etcétera, pero en realidad el plato muchas veces no le dice nada. Pero en cambio a todos aquellos que son intolerantes es muy importante que digamos sin gluten, sin lactosa, etcétera. Hay una demanda que por el momento no está del todo integrada, pero hace falta personas como usted para ir presentando este tipo de cocina porque poco a poco va a ser muy usual. Yo estoy en Hendaya y hace algunos años hubo alguien que abrió un restaurante y que hace este tipo de cocina. Al principio le costó muchísimo, muchísimo y ahora está funcionando muy bien. Sí, pero hace falta mucho tiempo. Yo hace 5 años que estoy en Cambo y es muy largo, es muy largo. Todavía tengo comentarios, todavía, bueno, y creía que el público estaría más abierto a este tipo de cocina. Además que estamos hablando de Cambó, es decir, estamos hablando de gente que viene a hacer curas y demás. Bueno, pues esta gente no presta más atención a su salud de lo que yo esperaba. Así que yo al final me digo, todo lo que es desperdicios, no tengo nada que hacer, pero en cambio me gustaría saber cómo vender mejor lo que estoy haciendo. O sea, cómo conseguir que mis platos sean sexys y además sin dejar de decir que, bueno, el origen de los productos y lo que vemos, Karin, es que en su carta, al principio de la carta, puede mencionar sus opciones, es decir, el hecho de que opten por producto local, el hecho de que estén luchando contra el desperdicio, ponerlo de entrada y a partir de ahí pueden utilizar, por ejemplo, el globo terráqueo para hablar de aquellos que sean menos carbono y utilizar algún tipo de imagen.
para que los clientes entiendan y luego la descripción de los platos, lo he dicho, pero es muy importante a través de la literatura del plato dar ganas a las personas de probarlo. Hay que saber que normalmente los clientes destinan muy pocos segundos a leer la carta y en estos pocos segundos tiene que elegir su plato. Así que la manera que tiene usted de describir el plato, cuál es el más, bueno, todo esto influye mucho en la selección que el cliente hará después. Yo tengo entrante, segundo y postre. No tengo, cada vez es un entrante, un plato, un segundo, pero cambio regularmente, pero no hay más opciones. Es uno, uno y uno. Por ejemplo, el viernes y el sábado tengo reservas y ahí lo que hago es cambio de platos, intento evitar el desperdicio, igual. Y tengo un título poniendo lo que hay dentro del plato. Bueno, pues a pesar de todo esto, hay algo que no está funcionando. No sé si es porque estoy en Cambó, no sé lo que pasa, pero hay algo que bloquea. Yo creo que el marketing, si quiere, podríamos trabajar la parte marketing. Hay se puede hacer mucho en el campo del marketing. Hay una lista de todas las palancas de marketing para que un cliente opte por un plato o por otro. Bueno, sugerencia del cocinero, el precio también, un coste, el precio hace que los clientes opten por un plato o por el otro, pero bueno, a un cocinero puede influir en la opción de sus clientes a través del menú. Gracias. Est-ce qu'il y Muchísimas a d'autres questions gracias. par rapport à la carte? ¿Alguna otra pregunta con relación a la carta? On passe au sujet de l'énergie? De ese caso, vamos a pasar al siguiente tema, que es Alors, el tema de la energía. sur le sujet de En l'énergie, cuanto a la energía, un restaurant, hein, un c'est un lieu restaurante es extrêmement un consommateur espacio que d'essence. consume Combien muchísima c'est energía. à peu près 4 kilowattheures d'énergie qui sont 4 consommés dans un kilovatios restaurant classique consumidas et por hora 12 000 y euros 12.000 qui sont euros dépensés de par an dans un restaurant. factura. Le sujet de l'énergie, c'est à la fois un sujet Es un écologique tema et ecológico économique. y económico, el tema de la Il faut energía. essayer de traiter au mieux. Hay que tratarlo y hay que Nous, on analizarlo. conseille Lo que commencer lo que les évidemment par équilibrer aconsejamos vos consommations. es que hagan un Ce balance qu'on de sus observe très fréquemment, c'est consumos. que Es les que muchas restaurateurs qui veces avaient lo que budgété vemos es que votre tienen facture en ustedes euros una et visión de su forcément, factura en là, euros, je pero ne no en suis pas kilovatios. parmi les No restaurants sé qui si font ça. es el caso de Par todos contre, je vous ustedes, invite à aller pero regarder la les facture en invitamos euros a ir et quand mucho vous más rentrez allá de dans lo la que es la facture, factura, que vous allez analicen su sur le factura, que kilowattheure vean au qué mois du mois. consumo tienen, Ça va cuántos nous permettre de faire des kilovatios fichiers Excel pueden suivant tener votre ficheros consommation Excel et que les faire permitan des hacer un indicateurs, par exemple en seguimiento kilowattheure del couvert consumo y tener pour unos votre indicadores de consommation de kilovatios por consommation. Ça va cubiertos para permettre ver d'avoir cómo va des bonnes evolucionando. références Y de type de esto les va consommation. a permitir tener Si ça referentes en vous cuanto al intéresse, parfois, consumo. nous, on a Si affiché les certains interesa, indicateurs par tenemos Excel una serie qui de permettent de indicadores por comparer concepto que les si vous êtes permitiría un restaurant comparar accepté y ou saber un si son gastronomique. más una pizzería, un Ensuite, restaurante l'idée, gastronómico, c'est etcétera. d'aller Y retravailler luego tous se les trata aspects también de financiers retrabajar todos los d'offre gestos d'énergie simples et de à la consumo de fois energía y de un hacerlo restaurant, de manera enfin, conjunta, al equipo en comme su vous pouvez voir sur le totalidad. côté droite Tal y como ven a la du lien, derecha de ce n'est pas la un poste presentación, no hay qui un représente puesto l'ensemble donde du que chiffre d'affaires. acapare todo el Les impacto. postes sont assez Los répartis entre le puestos están muy chauffage, repartidos. Tenemos l'esthétique, lo la que es cuisine et la l'éclairage. cocción, la Donc, cocina, il faut peut-être affiner la luz y hay pour que essayer ir de aplicando optimiser votre positionnement. opciones en cada uno de estos Donc, puestos je ne vais pas o redescendre estas levier opciones. par levier sur les No indicateurs voy parce a que analizar ça sera très facile à palanca comparer, por mais il faut palanca, las déployer tienen une en Internet. Es rationalisation una idea que de permitiría l'usage, du nombre de produits, racionalizar en la de l'appareil energía. aussi, Hay que ver el aparato, los nombre consumos de los de aparatos, positionnement. el número de Au aparatos que passage, están les utilizando, petits etcétera. investissements También les coûteux, hein, invito qui a que d'ailleurs peuvent hagan être aussi un todas investissement aquellas rapide, inversiones de bajo notamment coste. mettre en place Por un détecteur de ejemplo, présence poner dans un detector de établissement presencia en qui todos permet los après d'aller pasillos, etcétera, para evitar que la changer luz les esté LED, siempre qui est aussi un encendida, investissement très cambiar coûteux, las système bombillas, de cambiarlas thermostat pour por LED, contrôler votre sistemas température la de nuit, le termostato jour para et controlar la également la temperatura climatisation. noche y Ça, c'est día vraiment des y investissements evidentemente qui un permettent aire un acondicionado. retour sur investissement Y et esto les va a permitir au-delà de ahorrar. ça,
Más allá de todo esto, también pueden pensar en inversiones de mayor calado, con más impacto, por ejemplo, instalar bombas de calor, placas de inducción, que ahí sí que van a tener un impacto más importante. Estamos hablando al mismo tiempo de una manera de funcionar muy virtuoso, habida cuenta de que nos aporta casi una reducción hasta de un 10% de nuestros consumos. Son cifras que vemos de manera cotidiana en cuanto los restaurantes se integran o hacen una racionalización de las palancas, llegan a ahorros que pueden girar entre un 5 y un 10%. Una vez más, ejemplos concretos del tema. Por ejemplo, hemos trabajado con una brasserie, que ha trabajado todo lo que es en la calefacción. Han querido implantar una regla de temperatura, es decir, que antes se encendía por la mañana, ahora no. Ahora la calefacción se pone en marcha única y exclusivamente antes del servicio y después. Pasaba lo mismo con los frigoríficos. Bueno, han pasado también en lo que son bombillas de LED y con esto han reducido el impacto de un 25%, lo que les ha permitido ahorrar alrededor de 3.500 euros. Esto demuestra hasta qué punto los resultados son rápidos. También hemos trabajado con un cocinero que ha instalado paneles solares. Esto lo hicieron en abril 27, supuso una inversión de 20.000 euros y con este tipo, con los paneles solares, redujeron su consumo de entre el 30 y el Mira, todo 40% empezó el en martes los por la mañana, primeros ¿no? Todo meses de empezó en uso. el Congreso de los Diputados Y cuando una vez todo más, un perdón, tenemos acciones simples que podemos poner en marcha. Juan, ¿tienes algo que decir con relación tienes alguna palanca o alguna idea? No, nosotros intentamos trabajar pero no conseguimos reducir el consumo de nuestros frigoríficos. Pero el hecho de analizarlos, analizar el consumo, tomó mucho personal y esto hizo que los jóvenes se implicaran y ahora, bueno, veo que empleados que antes se reían, bueno, pues ahora sí que tienen mucho cuidado y apagan las luces. Bueno, estamos esperando un momento de cierre para ir sustituyendo o instalando estos detectores de presencia. El año, el año pasado tuvimos un aumento de consumos, así que ahora mismo, en cuanto apagas un frigorífico, apagas una luz, enseguida te das cuenta de la incidencia que tiene, puesto que todo el mundo tiene mucho cuidado con los consumos eléctricos. ¿Alguien más tiene algún comentario con relación a la energía, al consumo de energía? Bueno, así que bueno, voy a recuperar mi pantalla. No veo mi presentación. Yo la estoy viendo, la tengo en pantalla. Bueno, creo que ya estoy. En cuanto a los desperdicios, y esto para terminar, es otro tema de peso. Nos hemos dado cuenta que los residuos era el tercer puesto, tienen menos impacto, pero hay que saber que un restaurante puede generar mucho desperdicio. Estamos hablando de 9 toneladas, lo que representan 270 gramos, sobre todo de embalajes por plato o por comida, perdón. Así que lo que les aconsejamos es que trabajen de manera prioritaria aquellos yacimientos de donde hay más volumen, es decir, estamos hablando de la cocina, estamos hablando de embalajes en cocina, de envases. Así que, bueno, pongan en marcha con sus proveedores una vuelta de cajas, etcétera. También pueden pasar por vidrio reutilizable, etcétera.
Y bueno, hay que trabajar también el vidrio. El vidrio tiene una huella de carbono muy alta, así que cuando van a hablar de cascos, de cascos reutilizables, bueno, pues ahí habrá una reducción bastante importante. Así que se trata de ver todo lo que ustedes tienen como vidrio perdido para que pase a ser vidrio de reutilización. Es verdad que no podemos hacer grandes cosas, por ejemplo, con las botellas de vino, pero sí que podríamos intentarlo con otro tipo de productos. Y luego, bueno, cada vez hay más soluciones, como por ejemplo, hay algunos que nos permiten recuperar el vidrio, o volverlo a poner en el mercado, o soluciones de microfiltrado que permiten proponer agua, evitar las botellas de agua. Y luego en la sala, en el comedor, se trata de acabar con lo que son usos únicos y que son mucho volumen. Por ejemplo, reducir si tienen perdón, cartas en papel, servilletas en papel. Bueno, pues al final todo esto es volumen. Todo, hay que encontrar alternativas que sean en tejido, que sean productos más duros. Todo esto les permitirá reducir de manera significativa los residuos. Y si lo que tienen comida para llevar, hay ya muchas cosas. Ahí es importante que digáis a sus clientes que aceptáis y que vengan con su propio tupper. Ahí tenemos eh, esas viñetas que lo que hacen es o permiten notificar a sus clientes que aceptan que vengan con sus propios tuppers, o si no, que también tengan un sistema de consigna. El tema de los residuos es un tema que también hay que trabajar una vez más en equipo, todo lo que es la clasificación, y esto para garantizar que esta clasificación de residuos se hace de la manera óptima. En cuanto a los residuos, es muy interesante. En ocasiones vamos a requerir de una inversión, pero hay que saber que la recuperación de la inversión es muy rápida. Vemos que cuando ponemos una política en torno al residuo, esto puede suponer una reducción de hasta casi un 47%. Tenemos sobre todo, somos implicando toda esta serie de soluciones, estamos respetando la normativa, y luego esto va a generar una mejor calidad de trabajo para los equipos. Por ejemplo, cada vez que pasamos o dejamos de recurrir a botellas de agua, pues es algo que nuestros equipos no transportan. ¿Tienen alguna pregunta concreta con relación a los residuos? ¿Algún punto que les resulta difícil de tratar, difícil de implantar, etcétera, para ustedes? OK, très bien. Bien, Le perdón. microfiltré, En cuanto al je agua crois que microfiltrada, Alors, c'est un système qui se met en es un entier, en peut-être? fait, le sistema, microfiltré, c'est un el agua système qui va vous permettre en microfiltrada fait es un sistema de que le filtrer va a à la permitir fois proponer l'eau minérale agua, plate et bouillante. Ça proponer marche avec agua une machine que mineral vous con avez sur gas y abonnement. sin gas. Es Il y una a des máquina. services comme par exemple Hay Aquacara, muchos Aquafina proveedores, Aquacara, hay qui permet muchos d'éviter proveedores complètement que les, l'embouteille. y bueno, esto les Voilà, permite qui est evitar qui est completamente el technique agua d'un point de vue embotellada. économique, Y parce que justement, vous allez esto, pouvoir al récupérer final, cette eau van a proponer este économiquement agua de avec pago que van a abonar, amortir le coût y de de esta votre manera maquinaria. Donc amortizar el coste de c'est très intéressant de del commencer alquiler de la avec cette technique maquinaria. Y esto es pour muy interesante si consumen éradiquer mucho agua. ces bouteilles De d'eau esta manera et acaban con las botellas de ça agua, peut être neutre d'un point de vue y économique. además puede ser que sea sin coste desde un punto de vista económico, que lleguen a un coste neutro. Alors, en synthèse, hein, Si resumimos, comment donner vie à cette démarche? On a vu ¿cómo qu'il y dar avait vida a beaucoup todo d'actions esto? sur lesquelles Hay vous pouvez muchas travailler, que ce acciones soit sur que la están qualité, ahí. sur l'énergie, Pueden sur intervenir sobre la toutes les carta, actions sobre la qui vont energía, sobre los potentiellement residuos, y générer son une très belle acciones que économie. van a generar Lorsque ahorro. vous mettez en place ces Cuando politiques, ponen vous en n'allez pas marcha este tipo de financer les combats. política, tienen que
centrarse en una temática. Muy desgraciadamente no lo podrán hacer en todo. Bueno, no, tienen un problema de tiempo, así que les recomiendo que lo que hagan es prioricen un campo, pongan en marcha un plan de acción, se centren en aquello que les permita ahorrar y luego, y esto además les va a permitir financiar a todo aquello que requiere de una inversión y siempre implicando al máximo a sus equipos de trabajo. Es indispensable que todo el personal intervenga para que todo esto sea eficaz y además para que sean políticas compartidas. Esto es muy motivante para el equipo. ¿No hay ninguna pregunta específica? Les propongo que hablemos de Gaturi 2 y de la acción que vamos a proponer a los cocineros en el marco de este. Vamos a proponerles una acción que cubre 24 meses. Es una acción tanto para Pirineos Atlánticos como a Navarra. Vamos a hacer unas acciones de sensibilización colectiva a través de seminarios. Tendremos otro seminario como este en mayo del 25 y luego también podemos proponer un asesoramiento individualizado para poder poner en marcha este planteamiento o para acelerarlo. Habrá una primera oleada que propondremos a partir de diciembre del 24 y la otra será en mayo del 2025 y esto nos va a permitir asesorar a 10 restaurantes, 10 restaurantes la primera oleada y 10 la segunda, para que tengan una idea más clara del acompañamiento, del asesoramiento. Aquí tienen el planning. Lo haremos entre diciembre del año 2024 y junio del 2025. Son 4 etapas. En primer lugar, vamos a hacer un diagnóstico inicial y ahí veremos en una hora, veremos cómo funcionan, cómo trabajan. Si les parece bien, les vamos a pedir una serie de datos que nos den una visión mucho más precisa de cómo funcionan, todo lo que son facturas de agua, facturas de energía, compras anuales, trimestrales, datos anuales de residuos, y estos indicadores nos van a permitir comparar y a partir de ahí informar y aconsejarles o explicarles cómo están con relación a los demás y palancas de intervención. Y aquellos que ya tengan todos los datos, en ese caso sí que les haremos un análisis carbono. Luego haremos un segundo punto que será en el mes de enero o febrero, que nos permitirá volver al balance inicial y a partir de ahí proponer acciones. Y con relación a estas acciones, definiremos una hoja de ruta, determinaremos aquellas acciones prioritarias y que son las que ustedes pondrán en marcha en los meses venideros. Y a partir de ahí, habrá tiempos de asesoramiento para poder instaurar las distintas acciones. Creemos que sería necesario de 1 hora a la semana, poco más o menos, y luego haría falta 1 hora de asesoramiento al mes. Y en función del nivel de madurez, de los tiempos y demás, propondremos todo ello. Al final, les haremos un balance final y trabajar en la parte de la comunicación, cómo comunicar el cambio. Tendremos 1 hora de conversación y ahí también les propondremos a los más motivados el que nos transmitan una serie de datos para ver el impacto que haya podido tener la acción. Espero haberles convencido, espero que se den cuenta que podemos tener muchos ahorros. Si les interesa, si quieren participar en el programa de acompañamiento individualizado, escríbanos. Ahí tienen los contactos, tienen mi contacto, tienen los contactos en la parte navarra. Así que bueno, entren en contacto con nosotros y bueno, planificaremos, haremos el análisis, etcétera. Muchísimas gracias a todos ustedes. No sé si hay alguna pregunta con relación a estos retos. Gracias, Elise. Pardon, excusez-moi, perdón un momentito. Elise, il y a une question sur le chat d'un cuisinier
Et cette question est là depuis les débuts, donc peut-être qu'il faut que vous regardiez ou que vous répondiez. Alors, je vous le traduis. Je m'appelle Joseba, je suis cuisinier donc un restaurant d'un camping dans le Pyrénées-Navarrais. Alors, il faut que je m'en aille. Je suis très intéressée à travailler la durabilité de l'entreprise et je vous remercie de la conférence. Donc, non, et il n'y a aucune question. Excusez-moi, je ne l'avais D'accord. pas lu. Non, mais Attendez, ok, pas de il y a problème. des gens en salle d'attente. Super. Et je lance l'interprétariat que je coupais pour pouvoir D'accord. vous parler. Alors, je lance l'interprétariat et on reprend, il y a une question. Je sais pas de question. Alors. ¿Puedo hablar, Elis? Oui. Mel, merci beaucoup, muchas gracias por la presentación. Ha quedado muy clara que tengo dos preguntas que seguro que lo habéis comentado, pero bueno, para que me quede todo claro, ¿podréis enviar esta presentación para tenerla nosotros actualizada y poder enviársela a los restaurantes? Esa era mi primera pregunta. Y la segunda era para ver si nos podéis recordar la fecha límite de confirmación para que que os confirmemos los restaurantes que están interesados en ese acompañamiento online personalizado, porque bueno, ahora cada entidad socia hablaremos con los restaurantes asociados porque sabemos que hay bastantes interesados y bueno, pues para una mayor coordinación y sincronización entre los socios navarros, pues para ver un poco, sé que es el límite de 5 restaurantes por parte de Navarra, nos dijo Agmel. Entonces, bueno, queríamos saber un poco de confirmar la fecha límite para nosotros tener una fecha previa y coordinarnos mejor. Alors, juste avant de répondre à la question. Antes de responder a la pregunta, no hablo castellano, es alguien del equipo que es bilingüe, quien trabajará con los restaurantes de Navarra, así que no hay problema en cuanto al idioma, pero sería posible que me tradujeran la cuestión. No. Oui, donc du coup, on s'est pas Attendez, remis en interprétation. j'ai coupé l'interprétation. Elisa, maintenant, vous ne voyez rien sur votre écran. Mais dès que je vais lancer l'interprétation, vous allez voir apparaître en bas de votre écran français, espagnol. Donc, pour écouter ce qu'Andrea est en train de vous demander en espagnol, vous n'avez qu'à cliquer sur français et vous allez écouter l'interprétation. D'accord? Estaba explicando a Elisa cómo hacer para acceder a la interpretación porque no ha debido de encontrar el botón. Elisa, je lance l'interprétation. Cherchez. Si vous le trouvez, vous me faites signe. Sinon, je reviens à en train d'interpréter. Vous ne m'entendez pas? Vous ne me voyez pas? C'est bon? D'accord. Très bien, merci. Cristina, si quieres, Oui. repito brevemente lo que... Je répète ma question. Oui. Vale, lo Oui. repito brevemente, ¿vale? Alors, tengo dos cuestiones. La primera de ellas era reconfirmar, bueno, si esta presentación que hemos visto hoy no la podréis enviar a las entidades socias para trasladársela a los restaurantes. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta era reconfirmar la fecha límite, que ya Ahmed nos comentó la fecha límite, pero era simplemente por reconfirmar la fecha límite que necesitáis saber que 5 restaurantes de Navarra van a estar o quieren participar en ese acompañamiento online. Alors, ¿vale? Porque nos tenemos que sincronizar previamente. Oui, alors, oui. Alors, c'est effectivement, Efectivamente, voy a responder en cuanto a la presentación. Sí, iba a hacerles un resumen porque es muy larga esta presentación y quería hacer un resumen para que fuera más accesible. Y es lo que creo que será más fácil que haga ese resumen. Y con relación a la pregunta relativa a la fecha, nos hemos puesto de acuerdo en el 1 de diciembre. Esto quiere decir que tenemos todo el mes de noviembre para seleccionar a los restaurantes y empezaremos a principios de diciembre. Por eso he dicho principios de diciembre. Y luego hace falta que concluyamos con este trabajo para finales de abril, poco más o menos, finales de abril.
Y de esta manera terminaremos antes de la temporada estival, empezaremos con el segundo grupo y ese segundo grupo lo seleccionaremos después del siguiente seminario. Y eso concluirá en el mes de septiembre. ¿Está claro? Perfecto. Aprovecho la ocasión, como hay algún restaurante presente, para recordaros y recordarles que contacten con nosotros los que están interesados y que nosotros vamos a hacer eso con los restaurantes, pero bueno, aprovecho, ya que estáis presentes, a que contactéis con nosotros porque seremos las entidades socias quienes nos pondremos en contacto con Elis y con Ahmel para confirmar los 5 restaurantes. Oui, Merci beaucoup. oui, absolument. J'envoie le même message. Envío exactamente el mismo mensaje con relación a los restaurantes franceses. Hemos estado en contacto por mail, soy yo la que les he enviado la invitación para este seminario, así que bueno, si quieren participar en este acompañamiento individualizado, en ese caso sería óptimo que se pusieran en contacto conmigo. Perdón. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene algo más que decir con relación a todas estas palancas? Tanto palancas de carta, palancas energía, palancas desechos o residuos. ¿Tienen algo que decir? Excusez-moi, est-ce que vous allez nous envoyer après Nos van a, la visio en fait no, enregistrée? nos van a enviar la grabación. Sí, el seminario lo estamos grabando en los 2 idiomas. Así que enviaremos un enlace para que puedan conectarse con la plataforma donde vamos a cargar y además enviaremos el resumen de la presentación. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más, yo creo que hemos terminado a tiempo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por Elisa. Muchas gracias por haber participado. Muchísimas gracias a todos y yo creo que hasta dentro de muy poco. Seguimos en contacto. Si les interesa este acompañamiento individualizado, no duden en enviarme un correo electrónico. Muchísimas gracias. Merci. 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 Au revoir.